El Señor le bendiga, hermanos. Estamos nuevamente aquí para compartir la palabra, la preciosa palabra de gracia que el Señor nos dejó. Y hoy vamos a continuar con el estudio de la vida de Eliseo. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo sigue obrando, sigue trabajando en nuestras vidas, y así va a ser como tenemos todos en claro hasta la venida del Señor. Les invito a abrir sus Biblias y vamos a entrar en nuestro tema con la ayuda del Señor. En Primera de Reyes, nuevamente vamos a ver. Primera de Reyes, habíamos visto el llamado de Eliseo. Y habíamos visto que esto no fue por una idea de Elías, esto no fue por la visión de Elías simplemente, sino que esto fue por orden de Dios. Elías estaba terminando su ministerio. Como sabemos, iba a terminar su ministerio en una gran victoria. Sin embargo, Dios tenía ya en su mente, tenía a otro para que ocupe ese lugar tan importante. Realmente los profetas en este tiempo de apostasía fueron aquellos que llevaron victoria al pueblo. No había otra forma realmente de que el pueblo tenga victoria aún delante de las naciones, sino por medio de los profetas de Dios. Ellos fueron más que todo poderío militar. Ellos fueron los instrumentos que Dios usó, aún en ese tiempo de gran apostasía que Israel se había alejado de Dios. Ellos fueron los instrumentos que Dios utilizó para traer victoria al pueblo de Israel. Y realmente vemos que Dios había elegido a Eliseo. Vamos a ver capítulo 19 de Primera de Reyes, verso 19. Y dice: y partiendo él de allí halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Bueno, así vemos que, como habíamos visto, Eliseo no formaba parte de la escuela de los profetas. Eso es algo muy llamativo, sino que este fue uno que trabajaba en el campo. Y así vemos que Dios no depende de un solo recurso. Dios no tiene un solo recurso, sino que Dios tiene muchas formas de hacer. Habíamos visto cómo esta escuela de profetas, la compañía de los profetas, había sido fundada por Samuel. Sin embargo, hermano, Dios sigue teniendo soberanamente la autoridad para levantar obreros y para llamar a quien Él quiere. Y bueno, a veces con el tiempo esto se pierde, y el hombre es el que levanta y el que llama, como vamos a ver hoy. Y vemos que en esto Dios no ha cambiado. El hombre cambia la manera de Dios, pero Dios no cambia. Vemos que Dios tenía a un instrumento otra vez detrás del ganado. Y vemos que este instrumento respondió al llamado de Dios. Dice que él estaba arando con 12 yuntas delante de sí. Este era un boyero y nos hace recordar a Amós. En Amós capítulo 7 podemos leer para ver y para comparar un poco la manera de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios hace. Dice en Amós capítulo 7, en el verso 14: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero.
y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado, y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Así vemos la experiencia de este hombre, un hombre de campo también, igual que Eliseo. Y allí vemos que en un momento dice, Jehová me tomó, Jehová le llamó, Jehová le instruyó y Jehová le envió. Le dio un mensaje para dar al pueblo de Israel. Y así, hermano, no menospreciamos los diferentes instrumentos y lugares que Dios utiliza. Dios siempre no va a utilizar la misma manera, pero Dios sí, hermano, lo que tenemos que reconocer que Dios va a llamar como Él quiere. Dios no utiliza siempre la misma manera. Hay hermanos que van a un lugar, se preparan y el Señor los utiliza. Y hay hermanos que quizá aprenden con su pastor, aprenden al lado de otro hermano y así Dios le capacita, Dios le prepara. Porque Dios, hermano, es suficiente. Y Dios envió el poder del Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Podemos tener los mejores maestros, podemos tener los mejores pastores, podemos realmente tener todos los estudios, pero en sí, hermano, el que nos va a capacitar para la obra es el poder del Espíritu Santo. Él es el director de la obra de Dios, por eso es el director de los obreros. Y si nosotros aprendemos a ser guiados por el Espíritu Santo, esto es lo que cuesta muchas veces. Nosotros queremos recostarnos sobre otros. Y enseguida ahí el que se recuesta sobre otro ya depende de ese en el que está recostado. Entonces no depende del Señor. Nosotros necesitamos especialmente, más que nunca, hermano. Estamos en un tiempo de apostasía donde el hombre no puede apoyarse en su Dios. Los obreros les cuesta apoyarse 100% en el Señor. Tenemos que saber que si algún instrumento fue una gran bendición para nuestra vida, acuérdese que ese lo puso el Señor en su camino para que le ayude. Pero el Señor le va a seguir presentando un montón de hermanos, le va a seguir mostrando a través del Espíritu Santo cómo usted tiene que seguir, porque el Señor es suficiente. El Señor es suficiente. Hoy el hombre se acostumbra a decir, yo apoyo a tal ministerio. Y esto no es algo que nosotros, no es un lenguaje que nosotros tengamos que utilizar. El primero que respalda un ministerio es Dios. El primero que respalda un ministerio es Dios. Si el hermano o la hermana que está al frente de la obra fue levantado por Dios, bueno, Dios le va a sostener. Y Dios le va a llamar. Por más que nadie le tenga en cuenta, por más que nadie esté de acuerdo, o por más que todos estén de acuerdo, lo importante es que el llamamiento sea de Dios. Porque vemos a Eliseo que estaba arando con 12, dice que había 12 que araban, y él era el último. Este número 12 nos habla de la nación de Israel, y nos habla del lugar al que fue llamado Eliseo. Él fue llamado del último lugar y fue también llamado a ser el último. Realmente esa es la manera de Dios. Muchas veces pensamos que por ser un obrero o por ser un pastor somos los primeros. Pero hermano, es totalmente al revés. Si nosotros verdaderamente entendemos lo que es ser un siervo de Dios, nos damos cuenta que somos llamados a perder nuestra vida y a ponerla en la mano del Señor para lo que Él quiera. Me acuerdo hace unos años vino un joven de otra provincia y estábamos armando juntos un currículum y puso en el currículum, me acuerdo, para lo que se requiera. Y siempre nos acordamos porque cuando recién llegó armó así. Y bueno, hermano, algo así es el siervo de Dios. Está al servicio de Dios, para lo que requiera.
Entonces, hermano, no es poca cosa alguien que entienda lo que es ser siervo de Dios. Alguien que realmente tenga el llamado y que quiera realmente hacer también la voluntad de Dios. En este último tiempo, bueno, muchos piensan que ser siervo de Dios es ser el que manda nomás. Pero, hermano, yo le aseguro que no es así. Realmente hay que aprender a sobrellevar muchas cosas. Hay que aprender a llevar en oración. Hay que aprender a realmente dejar muchas cosas para atender la obra de Dios. Primeramente en nuestra vida, después también en la vida de los demás. Por eso vemos que esto es algo que es por llamado. No es porque bueno, yo soy pastor, mi hijo va a ser pastor, o porque haya ido a un instituto o a una escuela. Eso no asegura nada. Ni siquiera tener un carnet que diga que usted es un obrero, le asegura que usted es obrero de Dios. ¿Usted se rinde al Señor? ¿Nos rendimos al Señor? ¿Estamos realmente haciendo caso a la voz del Espíritu Santo para hacer toda su voluntad? Bueno, son cosas que tenemos que poner delante de Dios. Amós dice, yo no soy un profeta de eso. Él no pertenecía a los hijos de los profetas o a esta compañía. Así dice Amós. Pero dice, Jehová me tomó. Esto fue suficiente. Qué hermoso lo que nos dice este profeta. Y me tomó, dice otra vez, detrás del ganado. Él estaba allí trabajando y quizás estaba allí alabando al Señor, meditando en sus maravillas, hasta que el Señor le tomó. El Señor le sacó de allí. Y cuando el Señor llama, hermano, el que tiene llamado no puede resistir ese llamado. Cuando alguien tiene un verdadero llamado de Dios, hermano, es de balde que usted quiera frenarle, porque el verdadero llamado de Dios responde a Dios. Responde a aquel que le llama. Es algo que es muy raro, yo le puedo decir, hermano, es raro. Nadie que no haya tenido este llamado va a entender. Quizás pasan los años y recién un poquito, a veces la familia natural entiende. Y a veces el que es llamado va a ver que va a quedar como solo en su pensamiento. Y parece que vamos en contra de la corriente. A usted le va a pasar. Y sin duda esto le pasó a muchos también. Pero Dios sigue obrando de la misma manera. Y esto, hermano, realmente nos da tanto gozo. Porque Dios no depende, como hemos dicho, de un solo lugar. Qué grande que es el Señor. Qué maravillosa es su manera de hacer las cosas. Y en este caso, como hemos visto, bueno, allí estaba Eliseo. Y Dios le tuvo en cuenta. Dios realmente, como hemos dicho, volvemos a decir, Dios hace de ambas maneras. Pero lo que es seguro, hermano, es que si Él llama, Él va a hacer. Si Él llama, si Él dio el llamado, Él va a capacitar. Él va a hacer más allá de lo que nosotros pensamos y entendemos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 24. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Muchas veces encontramos a personas que son llamadas y son levantadas por hombres, quizás aún hombres que fueron hombres de Dios, aún Samuel en algún momento iba a ungir al hermano mayor de David. Y en esto nos damos cuenta que muchas veces nosotros queremos apoyarnos en los instrumentos de Dios. Primeramente el llamado viene de Dios y después también, hermano, el llamado es algo personal. La persona que es llamada entiende bien, sabe bien. Si un hombre llama, no sabemos si le va a respaldar siempre. Y ese es el peligro de ser respaldado por un hombre. En el momento que el hombre ya no le respalda más, ¿cuántas veces encontramos hermanos que dicen,
el hermano ya no me apoyó, entonces se cerró la obra. Porque el que le levantó fue un hombre. Y ya no predica más, no me dio más para predicar. Y bueno, y se terminó ahí su ministerio. Pero hermano, el que es llamado por Dios es respaldado por Dios. Y sin el respaldo de Dios, hermano, no podemos seguir adelante en la obra. Él es el que realmente sigue respaldando, sigue avalando lo que Él mismo llamó. Si Él llama, fiel es el que os llama, dice. Él es fiel. Él no nos va a dejar por el camino. Él no nos va a dejar ahí solo en el medio de la obra. ¿Cuántas veces vemos a Moisés realmente con el pueblo tratando de apedrearle o murmurando? Sin embargo, había uno fiel que le había levantado y él iba al Señor. Él iba al Señor y bueno, así se sostuvo Moisés mirando al invisible. Y así es realmente el que nos llamó, es invisible pero poderoso para sostenernos todo nuestro ministerio. Dos cosas queremos terminar con gozo: nuestro ministerio y nuestra carrera. Y fiel es el Señor, dice, el cual también lo hará. Y hay algunas cualidades que nosotros también vemos en este profeta, en el profeta Eliseo, que nos llaman la atención, porque vemos que la palabra nos narra su vida a partir del encuentro con Elías. La palabra nos narra, nos empieza a contar la vida de Eliseo a través de su encuentro con Elías. Pero como hemos dicho, sin duda, por años Dios estuvo observándole. Sin duda, hermano. Sin duda Dios estaba mirando su corazón. Su vida quizás era desconocida. Su vida quizás era desconocida por muchos. No sabemos si Elías le conocía tampoco. Hasta ese momento nadie sabía quizás del corazón de Eliseo. Pero seguramente en este tiempo de apostasía, Dios ya veía en Eliseo que su corazón ardía de celo por él. Y así, hermano, es con Dios. Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si usted quiere ser un instrumento en su mano. Por más que, hermano, su pasado o su presente no sea el mejor, Dios conoce su corazón. Y Él tiene una balanza justa y pesa justo lo que pesa, ni más ni menos. Muchas veces nosotros miramos y decimos, mire de dónde sacó este siervo de Dios, o mire de dónde salió aquel. Bueno, Dios hace como quiere, Dios hace como quiere. Él, por lo general, escoge lo vil y lo menospreciado. Cuando vemos los valientes de David, a veces yo me río un poco, hermano, porque como somos de religiosos, porque hablamos de los valientes de David, que eran todos endeudados, afligidos de espíritu. Y cuando el Señor va a utilizar un endeudado, un afligido, decimos, no, primero pague toda su deuda y después sirva al Señor. Pero el Señor hace como Él quiere. Y en esto, hermano, muchas veces tenemos que ver que hablamos, pero no creemos. El Señor va a hacer valientes y ellos tuvieron el privilegio de estar al lado de David y de formar parte de todo ese tiempo de preparación que pasó David para llegar a reinar. Y bueno, hermano, nosotros necesitamos aprender a ver cómo Dios mira, aceptar la manera de Dios. Yo siempre pienso que el pueblo, si veía a Saúl era grande, tenía una apariencia, era realmente aplicado con su padre, iba detrás de las asnas, dice, mi papá debe estar preocupado, dice. Muchas cosas aparentemente buenas tenía, pero nunca se sujetó a Dios, nunca. Y sobre todas las cosas nunca se arrepintió. Y así es la carne tiene una apariencia y nosotros queremos ver. Aún Samuel, al ver a Saúl, lo miró y quedó totalmente anonadado por la apariencia de Saúl. Por eso vemos que después
Dios le habla directamente a su siervo y le dice, no mire su parecer. No mire, dice, ni a lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Mas Jehová, Él es el único que puede escudriñar el corazón del hombre que es engañoso. Dios conoce el corazón del hombre. Y Dios no se equivoca en su elección, ni jamás se va a equivocar. Este joven fue llamado y realmente vemos que él está dispuesto a tomar el lugar que el Señor le asignó. Y como dijimos, él era el último, no era el primero. En 1 Corintios capítulo 4, en el verso 9, vemos que el apóstol Pablo allí nos muestra el lugar de los siervos de Dios. Y a veces nos cuesta pensar esto. Queremos razonar con nuestra mente natural, pero esto no ha cambiado, hermano. Dice la palabra dice, porque según pienso, yo me pongo a pensar, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como los últimos, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Quién quiere ser el último? Y como volvemos a decir, muchos piensan que bueno, que ser pastor o ser un obrero es ser primero. Le gusta quizá que le aplaudan un poco, que le lisonjeen su carne, como sabe, como canta, como dice. Pero hermano, hay que ejercer realmente el ministerio siendo el último. Y muchas veces lo que usted menos va a recibir verdaderamente es aliento. Pero usted va a tener que seguir haciéndolo igual. Me doy cuenta de los hermanos que son usados por el Señor en todos los lugares. En esas plenas luchas siguen adelante con su trabajo. Porque no lo hacen para ser visto. A veces, hermano, no hay deseo porque la carne es perezosa o la carne está sufriendo ahí. Sin embargo, hermano, hay algo que es más grande, que es el llamado. Ese llamado, hermano, yo he visto que es fuerte. En aquellos que tienen el llamado es fuerte. Y otra vez, hermano, digo, necesitamos una mente renovada para entender esto. Usted con su mente, si yo me pongo a pensar carnalmente, yo puedo poner muchísimas excusas, hermano. Y puedo decir, no, porque en este caso así, en este caso así, sí, es así. Y yo le voy a decir, es así, tiene razón. Podemos poner muchas excusas. Pero el servicio a Dios, hermano, no es poca cosa. No es algo para tomar a la ligera. Tenemos que ver qué es lo que va a ocurrir. Y, hermano, no es algo feo. Realmente, hermano, es un privilegio. Si nosotros vemos, no nos va a costar. El que tiene llamado no le va a costar. Porque vemos, vamos a volver en Primera de Reyes, capítulo 19. Vemos la actitud de Eliseo. Dice en el verso 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. Bueno, cuando Elías le tocó con su manto, esto era la señal de que, bueno, le estaba llamando Dios. Esta era la manera. Note que él lo dijo, pasó y me tocó con el manto, no me dijo nada. No, Eliseo entendió bien lo que estaba ocurriendo. Y sin duda yo estoy seguro que él estaba esperando este momento. Y bueno, dice que corrió. En este momento, él es tocado por este manto, pero un día lo iba a utilizar él. Y así, hermano, es con nosotros. Muchas veces somos llamados
para, para formarnos. Y Dios tiene muchas maneras. Y Dios casi siempre, para hacer un buey, usa a otro buey. Y bueno, muchas veces después queda al lado del otro buey. Y bueno, Dios tiene su forma. No vamos como dijimos, a limitar la manera de Dios. Él iba a quedar con el manto, él iba a heredar el manto de Elías que le tocó. Pero vemos cómo actuó Eliseo. Vemos en él un ánimo pronto. No había que tratar de hacerle dejar el arado. ¿Cuántas veces hay hermanos que quizás no sienten su llamado? Y bueno, le pedimos, hermano, predicar, o hermano, preparar alguna alabanza, o vamos a visitar a algún hermano, y no quiere. Porque todavía no fue despertado en su llamado, o quizás tiene otro llamado también, no sabemos, o quizás no quiere. Pero hermano, vemos esto en aquellos que tienen el llamado de Dios, vemos este ánimo pronto. Él corrió, dice. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me deje besar a mi madre, a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Bueno, vemos que en un primer momento él realmente dejó todo por seguir al Señor, pero en un momento también miró atrás lo que estaba dejando. Él corrió en pos de Elías, pero siempre que vamos a ir en pos del Señor, siempre que decidamos ir en pos de Él, y especialmente, hermano, estamos hablando del servicio, del ministerio, vamos a tener que dejar algo atrás. Algo va a dejar. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, a simples pescadores, Evangelio de Marcos, capítulo 1, dice en el verso 17, y les dijo, dice Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ellos estaban pescando, estaban con sus redes, estaban trabajando, y de repente aparece Jesús, dejando luego sus redes. Le siguieron. Note que ellos dejaron ahí automáticamente, dejaron sus redes. Ellos realmente no tuvieron ningún problema en dejar. Y así, hermano, es siempre. Cuando Dios nos llama, quizás estamos ocupados, quizás estamos en nuestros proyectos, quizás usted ya tiene su vida armada. Así suele pasar. Y muchas veces usted va a tener que dejar algo. En este caso ellos dejaron sus redes para agarrar otras redes. Eso no quiere que usted va a dejar algo y no va a hacer nada. Siempre lo que vemos es que el Señor llama a los que están ocupados. Amós era boyero, los discípulos estaban trabajando. Vemos en Eliseo, todos estaban haciendo algo, todos tenían algo que bueno, que les ocupaba el tiempo. Y allí viene el Señor y los llama. Y vemos verso 19, dice: y pasando de allí un poco más adelante, ya estaban allí, estaban allí algunos con él. Y dice: y vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, le vio. Hermano, qué lindo que el Señor nos haya visto para llamarnos. Quizá le vio a usted, quizá usted está dudando, ¿será que es el Señor o capaz que soy yo en mi sentimiento? Esto es algo muy claro, hermano, es muy claro. Muchas veces van a venir desanimadores y van a decir: no, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? Bueno, siempre pregunto cómo hizo Abraham para salir. No tenía todo el plan, pero
Él no sabía cómo, pero él sabía quién le había llamado y sabía que él le iba a hacer llegar a cumplir su propósito. La parte, esa parte que a nosotros muchas veces nos frena y nos hace razonar, le compete a Dios. Él va a hacer, Él va a suplir, Él va a acomodar y usted va a ver, y de esa forma su fe va a ir creciendo, porque su ministerio va a ir creciendo a medida que usted crezca en fe, usted se rinda más, usted crezca en amor, su ministerio va a ir creciendo cada vez más. Pero empieza primeramente por una pequeña fe, hay que dejarla ver. Y dice el verso 19 dice: y un poco más adelante vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Bueno, aquí ellos vemos que tuvieron que dejar su oficio, ellos tuvieron que dejar la barca en donde estaba su padre, para seguir al Señor, para seguir al Señor. Bueno, esto, hermano, es algo que solamente aquellos que entienden van a poder hacer. Hay algo muy lindo, hermano, en seguir el camino del Señor. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor no me utiliza así o no me utiliza así? Pero, hermano, estamos continuamente mirando atrás. A veces estamos mirando atrás. No, porque yo tengo este tiempo que es para mi familia y, hermano, encontramos que Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Si el Señor le llamó a usted, bueno, también llamó a su casa. Que juntos puedan prepararse para buscar del Señor. O a veces dice mi trabajo, estoy haciendo así, estamos envueltos y por ahí nos envolvemos más. Ponemos muchas excusas y no queremos dejar para prepararnos. Hermano, bueno, por supuesto hay una pérdida. Hay una pérdida. Muchas veces pasan años y vemos que otros se han preparado. Y esto, hermano, tiene un costo. Tiene un costo. Como dice en Proverbio, compra la verdad. La verdad, el aprenderla, el prepararse, tiene un costo. Y, hermano, volvemos a decir esto, tenemos que entender con una mente renovada, con la mente del Señor Jesús, si no vamos a pensar que bueno, que es una locura esto. Porque muchas veces vamos a sentir así, que estamos haciendo algo que va en contra del razonamiento del hombre, por lo menos del hombre natural. En Marcos capítulo 10, vamos a volver a ver, como hemos visto en un momento, Eliseo miró atrás: déjame besar a mi madre. Y así es con nosotros, hermanos, somos a veces de mirar hacia atrás. Y vemos también este ejemplo que el Señor nos deja. Vamos a ver Evangelio de Marcos, capítulo 10, en el verso 28. Y dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Sin duda, bueno, Pedro había escuchado la conversación que había tenido con el joven rico. Le había dicho el Señor que vaya y venda todo lo que tiene y que lo dé a los pobres. Y Pedro escuchó con atención esto que Jesús le dijo a este joven. Y este joven se fue triste. Y Pedro enseguida dijo: este no soy yo. Este no. Yo dejé todo, dice. Yo dejé todo. Y va y le dice como una hazaña, le cuenta al Señor. Y si nos ponemos a pensar, ¿a quién le estaba contando? Porque si Pedro había dejado algo, todo lo que Pedro había dejado era temporal. Pero el Señor había dejado todo, lo eterno, para venir a este mundo. Y Él conocía mejor que Pedro lo que era dejar algo. Pero acá vemos a Pedro, dice el Señor, mira hacia atrás, Pedro, un poco. Miró hacia atrás.
nosotros hemos dejado todo. Hemos dejado todo. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que ya no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Así dijo el Señor. Dice, tu madre y tus hermanos te buscan. Estaba predicando el Señor, pero él había recibido otra casa, otra madre, otros hermanos, otros hijos, con persecuciones. Hay algo que parece que dejamos para agarrar otra cosa. Porque, hermano, el que se da al Señor se da completamente a Él. Pero, hermano, nuestra recompensa no está aquí en la tierra. Este es un servicio por amor. Y tenemos que tener visión y mirar hacia la eternidad. Vale la pena, vale la pena. Si nos volvieran a dar la oportunidad de decidir seguir al Señor, de servirle, la volveríamos a tomar 1.000.000 de veces, hermano, porque vale la pena seguir al Señor. Muchos no pueden entender esto y tienen miedo de perder su familia por el Señor. Pero, hermano, no tenga temor, no tenga temor. Esto es algo a veces que yo veo mucho y, bueno, a veces se enseña un poco mal. El Señor tiene que ser primero. El Señor tiene que ser primero. El Señor no puede tener un siervo que cuando le llame esté ocupado en otra cosa y diga no puedo. El siervo de Dios tiene que estar siempre dispuesto. El siervo de Dios siempre tiene que estar dispuesto. Porque es uno que perdió su vida. O sea, no es dueño de su vida, por empezar. Y ese debemos armarnos de ese pensamiento. Y parece algo, como hemos dicho, algo extremo lo que estamos diciendo, hermano, pero es así, ¿no? Si vemos de otra manera, no vamos a poder realmente rendirnos completamente al Señor, siempre va a haber obstáculos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 14, en el verso 33, dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y no estamos diciendo de, quizás, en todos los casos, dejar todo. Hay hermanos que han dejado todo. Hay hermanos que han dejado todo. Hay hermanos misioneros, han dejado su tierra y han muerto en tierra extranjera. Han dejado quizás sus negocios. Han hecho padecer quizás necesidad a su familia o alguna enfermedad por ir a otro lado. Y eso a mí a veces me toca tanto el corazón, hermano, porque nosotros estamos cómodos en nuestra casa. Pero cuando hay llamado de Dios, hermano, y el Señor dice, hay que hacer así. Y bueno, hermano, ahí vemos verdaderamente hasta dónde puede llegar el Señor. A veces nosotros decimos, bueno, no es tan así, porque queremos estar cómodos. Y esto no es algo tampoco que usted y vamos a repetir mucho esto, tenemos que tener una mente renovada para entender esto. Porque si no vamos a decir, bueno, entonces es todo sufrimiento. Y no es así, hermano, es una vida preciosa. La vida de fe al servicio del Señor es una vida preciosa. No, en algún momento quizá miramos atrás, pero después cuando automáticamente miramos adelante, hermano, yo les puedo asegurar que vemos totalmente diferentes las cosas. Pero es parte del camino, es parte del camino. Y vemos que esto, como hemos dicho, volvemos a decir, es de parte de Dios. Vamos a ver un ejemplo en Hechos capítulo 13, en el verso 2.
Muchos están esperando que un hermano le llame, que le llame al servicio y que le levante y que haga una escena diciendo, bueno, usted va a ser ahora un obrero. Ahora se usa mucho la palabra apóstol. Pero apóstoles y profetas pusieron el fundamento. El fundamento ya está puesto. Nosotros estamos edificando ahora sobre el fundamento que escribieron nuestros apóstoles y nuestros profetas. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Muchos aún cobran por el título, por darle a usted o a mí el título de apóstol, cuando le sale tanto dinero, dice. Y a veces vemos que hermanos justamente no son levantados ni guiados por el Espíritu Santo, y ahí viene realmente el fracaso, de ahí nace el error, de ahí nace, bueno, muchas cosas que no agradan al Señor. Pero vemos en la antigüedad, dice en Hechos capítulo 13, en el verso 2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bueno, vemos que primeramente aquí el Espíritu Santo es el que guió, el que señaló y dijo, apartadme, apartadme. Y lo que hace el hombre solamente es confirmar, es dar solamente su aprobación a lo que Dios aprobó. Pero en ningún momento dijo Jacobo, o dijo Juan, o dijo Pedro, o dijo un hermano mayor. No. Esto es algo que ya se veía en ellos. Y Dios mismo había dado testimonio a Ananías cuando fue a orar por Saulo, diciendo, ve, porque instrumento escogido me es este. Así Dios había dado testimonio de Saulo. Esto vemos en Hechos capítulo 9, en el verso 15. Ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bueno, los verdaderos obreros, los obreros de Dios, bueno, son levantados por Dios. Y en este tiempo el Espíritu Santo sigue obrando igual. Muchos, dice, en alguna ocasión me han preguntado, ¿y a vos quién te levantó? Y siempre recuerdo a Juan el Bautista. Vinieron los fariseos, y no quiero señalar a nadie como fariseo, no es mi deseo, pero vinieron los fariseos y le dijeron, ¿y con qué autoridad bautiza? Le dijeron. Porque no tenía el carnecito que decía que era fariseo. Sin embargo, hermanos, Dios le había dado autoridad a Juan el Bautista. Dios es el que da la autoridad y es el que aprueba. Él es el que tiene que aprobar. Él es el que tiene que aprobar, no el hombre. Podemos leer en Primera de Tesalonicenses, la carta del apóstol Pablo a Primera de Tesalonicenses. Y estamos en un tiempo, hermanos, donde el hombre quiere aprobar mirando cualidades naturales. Pero no es así. No. El Señor hace como Él quiere. Dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, dice en el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Bueno, dice, sino que según la aprobación de Dios. Dios tiene que aprobar. Si Dios no aprueba, es de balde que apruebe un conjunto de hermanos reconocidos o que desapruebe. Lo importante, hermano, es ser aprobado por Dios. A veces hay hermanos que dicen, no, ese hermano va a fracasar, y después no fracasa. O hay hermanos que dicen, este es un llamado de Dios, profeta a las naciones, dice. Y está en su casa, quizás ni se congrega. Porque, hermano, el hombre dice muchas cosas. Y estamos en un tiempo de apostasía.
Y también, hermano, esto no debe llevar a despreciar a los siervos de Dios, porque los siervos de Dios que son guiados por el Espíritu Santo, ellos están de acuerdo con Dios. Y también van a actuar como los ancianos de la antigüedad y van a aprobar. Van a aprobar y muchas veces también van a desaprobar, con razón. Pero también ahí está el caso de aquellos que aprueban o desaprueban, de ellos nomás. Y en todo esto vemos que necesitamos no confiar en nosotros, sino confiar y buscar la guía del Espíritu Santo. Vamos a ver una cita más en Primera de Timoteo, capítulo 5, en el verso 22. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Esta era la costumbre. Vemos que cuando Pablo y Bernabé fueron levantados y reconocidos como instrumentos llamados por Dios, dice, les impusieron las manos. Y bueno, pero hoy muchas veces, hace un tiempo me han invitado a una reunión para levantar obreros y teníamos que imponerle la mano, a la cual yo no asistí. Porque, hermano, qué bárbaro, qué bárbaro. No vaya a decir que después son obreros de nosotros, o son obreros de un hermano fulano o de tal. Que el Señor nos guarde. Totalmente a veces fuera de la guía del Espíritu Santo. Y dice, no impongas con ligereza las manos, no participes en pecados ajenos. Hermano, cuando uno impone la mano para levantar un obrero fuera de la voluntad de Dios, eso es algo malísimo. Porque ese obrero va a salir a la obra y primeramente el hermano va a fracasar. Pero también a cuánto va a hacer fracasar cuando ejerza su ministerio. Por eso dice, Pablo le dice a Timoteo, no vaya a levantar obrero así nomás. El obrero tiene que ser probado y aprobado. No tiene que ser neófito. Tiene que conocer la palabra. Y todo, hay muchos requisitos para ser obrero, hermano. Pero en todo el que nos capacita es Dios. Dios por medio de la gracia nos va capacitando. Y se ve cuando un obrero verdaderamente es llamado por Dios. El obrero que es llamado por Dios busca hacer la voluntad de Dios. Dios primeramente llama, después prepara y luego envía. Bueno, se nos ha ido el tiempo.